Muy buenas noches. Dentro del marco de las fiestas patronales del Sagrado Corazón y obedeciendo a la convocatoria de nuestro párroco, don José Ángel Fernández Martín, los laicos de esta parroquia nos hemos organizado en esta festividad para traer a ustedes la exposición de un tema histórico de amplia profundidad política y filosófica por conducto de una figura especial, que es el señor licenciado don Salvador Abascal Carranza, quien estudió la licenciatura en filosofía, la maestría y el doctorado en la Universidad Iberoamericana, el diplomado de Economía Política en el Instituto de Integración Iberoamericana, también está a punto de presentar su tesis doctoral sobre derechos humanos y ha realizado infinidad de estudios diplomados en su vida. Ha sido director del Colegio Monte Albán, profesor de filosofía en la Universidad Iberoamericana, profesor del diplomado en Seguridad Pública, Ética y Derechos Humanos, también en la Ibero, catedrático en la Universidad La Salle, profesor de filosofía en el Instituto de Humanidades y Ciencias en el INUMIC, profesor de Historia de las Ideas e Instituciones Políticas y Sociales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, catedrático de Filosofía de la Universidad Panamericana, cofundador y director académico del Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa, director académico del Instituto de la Integración Iberoamericana, director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández, y podríamos leer otras tantas cosas durante media hora. Tiene infinidad de obras publicadas y traducciones de especial importancia en el campo de la filosofía. Don Salvador Abascal ha sido director del Consejo Editorial del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, ha tenido una participación política excepcional, ha sido diputado en 2 ocasiones, ha participado en actos históricos especiales en el Partido Acción Nacional y también, podríamos decir, infinidad de actividades realizadas por don Salvador Abascal. No digo más, solo agradecerle a don Salvador que nos acompañe y poner de inmediato el micrófono en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloy. Pues muy buenas noches. Agradezco la invitación de mi querido amigo, puedo decir compañero de 1000 batallas cuando éramos jóvenes, batallas por la causa. Muchos jóvenes no pueden decir lo que nosotros sí podemos decir, porque pueden decir muchas cosas. No, yo fui a tal discoteca y me hice el viaje, tal. No, hicimos incluso viajes juntos, pero también por la causa. Y agradezco mucho entonces esa invitación de mi entrañable amigo, don Eloy Salazar, le decía don Eloy Salazar. Me pidió que hablara sobre las relaciones Iglesia-Estado. Y tengo 45 minutos. Voy a tratar
de cortar el tiempo, porque tengo en la preparación, yo generalmente me voy de largo, como también lo sabe don Loy, que me voy también de largo en las conferencias. Se me va el tiempo. Pero creo que puedo comprimirlo lo más posible y hacerlo lo más interesante posible. Pero puedo empezar por una cosa muy interesante. Casi nadie menciona que durante más de 200 años, religión y Estado marcharon de acuerdo en un mismo sentido político, social, económico, en el virreinato, en la construcción de lo que ahora es México. Pero resulta que esa generosa cooperación entre España, la Nueva España y la Iglesia Católica en la Nueva España, es ya con la mayor parte de sus sacerdotes, de clérigos de su jerarquía mexicana, siempre habido, y hasta la fecha, extranjeros, pero había mayoría ya de sacerdotes y de gente de la jerarquía que eran mexicanos, novohispanos. Pero esa armonía se deterioró con la subida al trono del rey Carlos III de Borbón, porque su corte estaba compuesta por masones que se habían infiltrado a la corte de España y de Francia también. Había francés también en su corte, era Borbón, tenía mucha relación con Francia, y pues la masonería, los masones lo convencieron de que había una rebelión pronta a estallar, capitaneada por los jesuitas de España y de toda Hispanoamérica. Pero obviamente sin ningún fundamento. Es una acusación falsa. La Nueva España no tenía ejército. Lo que tenía eran dos destacamentos militares, uno en las costas de Veracruz, porque allí llegaban los barcos de Europa, y otra en la costa de El Guerrero, en Acapulco, porque de ahí salía la nao de China. Y un pequeño destacamento que era la guardia personal del virrey. Pero, ¿cuál sería la sorpresa de los novohispanos? Que en 1765 desembarcó, proveniente de España, un ejército viniendo en varios barcos, un ejército formal, un ejército moderno para la época, a cuya cabeza venía el visitador José Calves, de mala memoria para la Nueva España, y eso, un país o una región que no había tenido necesidad de pelear guerras extranjeras contra nadie, ni intestinas, pues le resulta preocupante.
Pero ese destacamento, ese ejército que desembarca en 1765, estaba preparado para hacer frente a lo que sucedió en 1767, que fue la expulsión de los jesuitas, porque finalmente los masones convencen al rey, que era un rey idiota, tenía muy pocas luces, Carlos III. Era fácil de convencer incluso de las más absurdas mentiras. Entonces, dicta un decreto por el cual se expulsa a todos los jesuitas de todos los territorios controlados por España. Es decir, España, parte de Europa y Hispanoamérica, obviamente. Había un historiador para que vean cómo estaba la situación en esos 2 siglos y medio que van los jesuitas en México, o 2 siglos más o menos, porque llegaron a finales del siglo XVI, 2 siglos de jesuitas, y un famoso jesuita que se llama Pablo López de Lara, decía que, escribe, los jesuitas habían formado en sus escuelas, colegios y universidades a múltiples generaciones de mestizos y criollos, el mejor sustrato de la futura nacionalidad, que se abría paso poco después, en el primer cuarto del siglo XX. Y dice, ahí fundaron universidades, colegios para indios, para mestizos, para criollos, mixtos. Eran los educadores de la Nueva España. Pero las escuelas de indios, mestizos, mixtos, quedaron vacías cuando los jesuitas fueron expulsados de la Nueva España, pero también fueron expulsados de todo el territorio de Hispanoamérica, hasta Argentina. Hay una película que se llama La Misión, que se trata de los jesuitas expulsados y la rebelión de los indígenas en Paraguay. Imagínense el daño que causó la expulsión de los jesuitas, que eran los principales educadores. Hay un libro que les recomiendo, que no está entre los libros porque ya no pude meterlo en el PowerPoint que construí, que se llama La expulsión de los jesuitas o el principio de la revolución. Está editado por el doctor Jus, por ahí de los años 70, y lo pueden encontrar en una biblioteca, ya no en una librería, pero es muy bueno porque explica eso, la expulsión de los jesuitas o el principio de la revolución. Durante los 3 siglos que duró el virreinato, me preguntó entonces qué pasaba con la Iglesia y el Estado. Ciertamente había una religión de Estado. Había una religión de Estado que era la católica. Pero no porque hubiera persecución feroz de católicos contra que no lo fuera. A pesar que los enemigos de la Iglesia y de España han dicho que la Inquisición torturó y sentenció, les puedo decir que investigaciones muy serias han demostrado que solo en 300 años digamos, del virreinato se procesaron
no se condenaron a muerte ni nada, se procesaron a 300 personas, una por año. Me pueden decir, en comparación con lo que hay hoy de crimen y de falsas acusaciones también de parte del gobierno, bueno, quiere decir que no era casi nada. Y por cierto que los indígenas estaban exentos, indígenas y mestizos estaban exentos por ley de la Inquisición. Era tan normal que la religión católica fuera la religión de Estado, que José María Morelos, cuando quiere hacer su constitución de Apatzingán, cuando hace la constitución de Apatzingán, en el número 2, esos 23 puntos para hacer la constitución, hay un número 2 que dice que la religión católica sea única, sin tolerancia ni ninguna otra. Y lo mismo dispuso el emperador Iturbide en su plan de Iguala. Iturbide, no hay que decirlo, es el verdadero libertador de México y no Hidalgo y no Morelos. El verdadero es Iturbide. Un día, si me invitan, les puedo platicar muchísimo también de eso. Pero Agustín de Iturbide lo plasma también en su plan de Iguala y en la iniciativa del Congreso Constituyente. Bueno, esa relación de Iglesia y Estado dura incluso hasta mediados del siglo. A mediados del siglo, y surge un poco menos, también surge la guerra entre conservadores y liberales, una guerra feroz de gente de bien. Muchas veces había católicos en los dos lados, en el lado liberal, influidos por las lecturas de la Ilustración francesa, pero especialmente de Montesquieu y de Voltaire. Una diferencia enorme de Montesquieu y Voltaire. Montesquieu habla de la división de poderes, de la separación de poderes. Y Voltaire es un comecuras, es un ateo terrible que trata de influir en decirle a los franceses y al mundo que la religión católica es lo peor. Pero ¿quién es quién entre conservadores y liberales? Porque muchas veces se confunden. Pues simplemente los conservadores eran los que defendían a la Iglesia Católica. Defendían inclusive a los indios, porque Juárez quería apropiarse de sus tierras. Y también los conservadores defendían los principios, los valores heredados de la Iglesia Católica. No estamos de acuerdo con muchas cosas modernas que los liberales estaban dispuestos a introducir a México ya independiente. Los liberales, pues ya le dije, fueron esos que, influidos por las ideas francesas, quieren implantarlas en México y finalmente pues ganan la guerra. En paréntesis, porque ganan la guerra finalmente por la ejecución de Maximiliano, Miramón y Mejía. Miramón, el jefe de los conservadores, Mejía, su jefe, ¿verdad? Podemos decir, y Maximiliano, emperador. ¿Quiénes traen a Maximiliano? Los 102 notables, que dice la historia, escogieron 102 notables
de México para ir a Europa a pedirle al emperador Maximiliano que viniera a gobernar. Había liberales y conservadores. Si algún día tiene curiosidad por ver la lista, verán incluso hay analistas de algunos libros muy interesantes, dice conservador, liberal, conservador, liberal, conservador, porque dicen la historia mal dicha que los conservadores trajeron a Maximiliano. No, lo trajeron mexicanos que estaban desesperados porque no había orden en el país. Pero finalmente triunfan los liberales y supuestamente quieren hacer la separación de la Iglesia y el Estado. Pero lo que sucede es una subordinación de la Iglesia al Estado. Tan esa subordinación que Juárez les quita todas sus propiedades y las vende porque decía que con eso, y con las propiedades de los indios, se hace de dinero para pagar la deuda externa. Con ese pretexto le quitan las propiedades a los indios y a la iglesia. Entonces es un despojo arbitrario, es una expropiación sin pago alguno. Tanto vale, te pago, y lo voy a vender, por lo menos algo simbólico, nada. Pero era justa quizá una parte de la lucha de los liberales contra ciertos privilegios que tenía la Iglesia. De acuerdo, lo acepto. Pero es injusto que le haya quitado sus propiedades, entre las cuales también había mucho campo cultivado que les daban a los indios para que de ahí sacaran sus cosechas con una mínima parte que lo tocaba el diezmo, que lo tocaba el 10, a veces algunos se compraban el 20, pero finalmente era beneficio, digamos, de la Iglesia y de los indios. Y así pagó Juárez, pues, a la Iglesia la educación que tuvo. Sin eso, nunca hubiéramos sabido de Juárez. Nunca. Si la Iglesia no hubiera tomado a cargo a Juárez para educarlo de la primaria secundaria, y universidad en Oaxaca, de sueldos, leches, todo con el patrocinio de un sacerdote que los llevó como si fuera su papá, hasta que se lanzó después como gobernador de Oaxaca y después como presidente de México. Podemos decir que no solamente Juárez traicionó a la Iglesia, sino traicionó a su propia gente, a los indígenas y mestizos, a los que arrebató las tierras con una ley de desamortización de bienes de manos muertas. Porque bienes de manos muertas suponían que los bienes de los indios, de los mestizos y de la Iglesia no producían nada. Y él decía, no hay que producir, y entonces esos bienes confiscados a los indígenas y los mestizos, esas tierras, muchas que producían mucho, se las vendieron fundamentalmente a extranjeros. Todavía hay actualmente en Chiapas fincas de extranjeros alemanes, gringos, franceses, herederos de los dueños que en el siglo XIX compraron las fincas
a Benito Juárez. De manos muertas pasaron a manos muy vivas. Y cabe destacar por qué los indígenas tenían esas tierras. Porque los reyes españoles habían protegido a los indios. Con la ley de Indias, primero Carlos V, luego Felipe II, que emitió varias leyes que se llamaban de Indias para finalmente tener una protección jurídica de los indios de toda Hispanoamérica. Fueron vigentes aún después de la independencia y solamente fueron despojados y terminó la protección de las leyes de Indias cuando Juárez dijo, no, ellos no valen, nada más va a valer la Constitución. Porque las leyes de Indias estipulaban que los indios eran legítimos propietarios de sus tierras. Y la Iglesia trató de defenderlos, pero no pudo. Y Juárez atacó a la Iglesia, finalmente ganó y despojó a los indios. Juárez creó la Constitución de 1857 y puso ahí la separación de Iglesia y Estado. Quiero decir que esa ley nunca regió. Tanto Juárez como los demás presidentes, hasta Porfirio Díaz, todos gobernaron por medio de decretos, no a través de la Constitución. No creo ni siquiera que la hayan leído. Vamos, ni siquiera el premio de la Constitución. Tenía un premio muy interesante, la Constitución la pueden leer, buscarla en internet, un premio en la que dice que los derechos de los mexicanos no son otorgables, son reconocibles, reconocen lo que después la Constitución del 17 va a contradecir. La Constitución del 17 dice, esa Constitución protege las garantías, ¿no?, que otorga esa Constitución. La del 57 no otorgaba, sino reconocía. Por lo menos el primer artículo estaban bien, algunos otros eran medio persecutores con la Iglesia, pero en fin. Hay que decir lo bueno que tenía esa Constitución, que de todos modos no regió. Ya les he dicho, Juárez murió siendo un dictador, 14 años en el poder, murió en la silla presidencial. Y después pues, le siguieron hasta Porfirio Díaz, los presidentes no aplicaron la Constitución y la Iglesia tuvo una buena relación con los demás gobiernos, incluso más con Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz se hizo tonto también de la Constitución y les daba canonjías y les regresó algunos bienes. Hay que reconocerle a Porfirio Díaz que le regresó algunos bienes que Juárez les había confiscado y que no había podido vender. Pues ¿cómo le vas a confiscar conventos, escuelas? Y parece como si fuera un mercado, como el avión del peje que no se puede vender. Entonces, inmediatamente se lo regresó Porfirio Díaz muchas templos, conventos, escuelas a la Iglesia. Y eso hay que reconocerlo también a Porfirio Díaz. Pero viene la Revolución Mexicana y provocó, como todas las revoluciones, un caos y una destrucción y muerte indecibles. Había muertos
los caminos, colgados de los postes y los árboles, en las carreteras de todo el país. Así de grave estaba la cosa que hubo 1 millón de muertos. El censo de 1920 arroja 1 millón menos de mexicanos que el de 1910, nada más. Claro, que no todos murieron por la revolución. Algunos del millón murieron por causa natural, pero es curioso ver que 10 años después, cuando termina la revolución, aparentemente hay 1 millón menos de mexicanos que antes de la revolución, que empezó la revolución. Finalmente, ¿quién ganó la revolución? Bueno, fue ganada por quienes mataron a tus adversarios. Si alguien se quería ser presidente de la República, mátame. Y también que Adolfo R. Gómez quería ser presidente de la República, un militar honesto, derecho, católico. No, imagínense con Obregón y Calle, que lo conocían muy bien, mátenlo. Que el general Serrano también, que era un general honesto, podemos decir, dentro de lo que tenía el ejército entonces revolucionario, mátenlo. Ya todos los que se le oponían, de tal manera que ganó las elecciones en 1920 Obregón, y luego 1924 Calles. ¿Quiénes ganaron entonces la revolución? Obregón y Calles. En 1929 Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, y pues, se siguió desde ahí hasta el año 2000, la primera transición verdaderamente democrática. Pero hay que ver que quienes fundaron el sistema político mexicano, que fue vigente durante 80 años. Obregón y Calles. Calles, sobre todo, cuando asesinan a Obregón, bueno, antes, Calles, como presidente del 24 sí, a 28, Calles emprende una persecución contra los cristeros, contra los católicos. Después vienen los cristeros. Contra los católicos, no existían los cristeros, sino los crea a fuerza, por consecuencia, Calles. Pero con el pretexto de aplicar la Constitución de 1917, emite una ley que se llama la Ley Calles, que era una ley terriblemente restrictiva. Pero no solo eso, él trataba de acabar con la Iglesia Católica. Tan es así que él inventa y crea una iglesia que se llamaba la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, a cuyo frente puso al patriarca Pérez, nada menos, que lo inventa. Bueno, tú, Pérez, eres patriarca de la nueva iglesia y tienes tal iglesia que ya has expropiado como para que ejerzas ahí. Fue un ridículo y un fracaso absoluto. Ese es el primer capítulo de la persecución de Calles, pero no quiere hacerlo pues muy ridículamente diciendo, la iglesia no es nada.
no puedo crear una iglesia paralela y poco a poco vendrán más fieles a la iglesia y ya. En el capítulo 2 de esa historia se crea la ley Calles. Y la ley Calles imponía obligaciones imposibles para cumplir a la iglesia. Lo crea ya conociendo muy bien la iglesia, de tal manera que es imposible, absolutamente, que puedan ejercer el ministerio. Los sacerdotes, por ejemplo, todos los sacerdotes tenían que ser mexicanos. Nada más a todos los extranjeros, empezando por el nuncio apostólico, lo corrió, lo expulsó del país. Y a sacerdotes muy prominentes extranjeros también, todos expulsó. Entonces solamente podían ser mexicanos. Y esos sacerdotes mexicanos tenían que inscribirse, ir a Secretaría de Gobernación, a inscribirse en una lista para que les dieran autorización de ejercer su ministerio, ¿sí? En un padrón controlado por el gobierno. Eso sabía que era imposible de cumplir. Y entonces, pues, para combatir la ley Calles, se crea, los católicos crea la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Y, mientras tanto, los católicos de a pie se empiezan a organizar gracias a la Liga, porque la Liga empieza a pasar por todo el país, a fundarse en Guadalajara, a fundarse en Monterrey, a fundarse en Yucatán. Y entonces, bueno, la única defensa que nos queda es una Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Y por su parte la Iglesia, también como defensa, dice, pues voy a cerrar así. No puede haber ningún sacerdote que diga misa, que ejerza su ministerio. Entonces, pues simplemente cerramos las iglesias, porque ningún sacerdote se va a humillar frente al gobierno para ir a registrarse, para ver si puede ejercer su ministerio sacerdotal. Entonces cierran las iglesias. El 31 de julio de 1925 es el último día que hay cultos, eso planeado por la jerarquía, y todas las iglesias de todo el país, toda una muchedumbre en los atrios llenos, porque sabían que era el último día en donde podían oír misa, porque sí iban a cerrar los templos. Y entonces van a ver que lo van a visitar dos obispos, al obispo de Michoacán, Leopoldo Ruiz, y otro obispo, Pascual Díaz, que sostuvieron un largo de 1:30, un largo diálogo, pero no lo convencieron. Ellos pensaban que luego iban a convencer, por lo menos que si era tonto, como se había hecho tonto de la reconstrucción del 57 por Porfirio Díaz, que, bueno, si era un poco de la huesa gorda y les permitiera seguir con su ministerio. Y les contestó lo siguiente, Calles. Dice, creo que estamos en un momento en el que los campos van a quedar deslindados para siempre. La hora se aproxima en la cual
se va a librar la batalla definitiva. Vamos a saber si la revolución ha vencido a la reacción o si el triunfo de la revolución ha sido efímero. Terrible expresión de Calles frente a los obispos, que de todos modos insisten, todavía insisten. Bueno, eso lo dice a la mitad de la plática, no les puedo contar toda la plática porque dura hora y media, pero todavía, bueno, puede hacerse el legislador, puede darnos opciones diferentes, no aplicar la ley Calles por ahora, guardarla en el cajón. Entonces Calles, enfurecido, les contesta finalmente casi a la hora y media que van a despedirse. Dice, yo les voy a demostrar que no hay problema, pues lo único que podrían crear ustedes es lanzarse a la rebelión. Y en ese caso, el gobierno está perfectamente preparado para vencerlos. Ya les he dicho a ustedes que no tienen más que dos caminos: sujetarse a la ley o lanzarse a la lucha armada y tratar de derrocar de esa forma a la actual gobierno. Entonces, pues los obispos no hay nada que se quedan viendo, ya no hay nada que hacer. Se despiden sin antes decirle que ellos no fomentaban la lucha armada, pero no tenían que decírselo. Ya la lucha armada estaba preparada sabían los cristeros, que estaban preparados, ya estaban haciendo acopio de armas, que si no tenía éxito la visita de los obispos de Michoacán y de Tabasco a Calles, ellos de inmediato iban a atacar con las armas, o a defender, más bien que atacar, a defender con las armas a la Iglesia Católica. Pero obviamente la Iglesia, con prudencia, dice, nosotros no nos metemos porque no estamos de acuerdo con que se usen las armas. Sin embargo, pues les puedo decir, aunque el tiempo corre veloz, muy veloz, les puedo decir que durante esa guerra que duró casi 3 años, de 26 a 29, los cristeros emprenden una lucha de guerrillas. No pueden emprestar directamente al ejército, que era más poderoso. Entonces, de guerrillas. Y así enfrentan múltiples veces al ejército y con bajas de los dos lados, pero Calles, viendo que la guerra se prolonga, después de su mandato, ya está desesperado, dice, ¿cómo? Yo pensé que en cualquier momento, en unos días o meses, está como Putin, iba a acabar con los cristianos. Llevaban 3 años y no acabamos con ellos. Entonces empieza a ceder, viendo que no puede derrotar fácilmente a los cristeros. Pero el asesinato de Obregón difiere un poco sus planes para hablar de nuevo con los obispos. Entonces se acaba su periodo y está obligado a elegir un nuevo presidente. Él opta, el maximato empieza ahí, por Emilio Portes Gil, el cual firma
firma finalmente los arreglos con la iglesia. Pero fíjese qué curioso, un general era su mano derecha. Y le dice, ¿tú qué opinas? Le pregunta a Calles. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué le decimos a la iglesia? Porque no tarden en venir, ya nos están buscando para ver qué arreglos tienen. Y le dice, no puedo decir. Le dice el general Roberto Cruz, que era un general de las cosas de Calles, y su mano derecha, le dice, no se preocupe, mire, finalmente, para poner fin a la guerra, y que ellos violen la Constitución, pero poquito. Y que nosotros nos hagamos tontos un poquito también. Eso es genial. Entonces, cuando llegan a los arreglos, de nuevo los mismos obispos de Ottoman, entonces le dicen eso, pues nos vamos a hacer tontos un poquito. Ustedes hacen poquito también tontos y no hay problema. Pero hay que decir que el gobierno no cumple, después de los arreglos, el alto el fuego no lo cumple. La guerra cristera, digamos, que es una prolongación de matanzas, ya no de guerra, de matanzas, el gesto donde encuentran cristeros, los matan, a veces incluso desarmados, ya los obispos han dicho ya se acabó, y a muchos sorprenden desarmados, pero el gobierno sabe quiénes son y los matan. Entonces hay un descontrol terrible entre los católicos. En 1934, después del maximato, porque no les quiero contar, el maximato que es totalmente político, es electo Lázaro Cárdenas como presidente de México. El 20 de julio de 1934, ya con Cárdenas como presidente electo, Calles va a Guadalajara a un evento masivo para felicitar al presidente electo. El 20 de julio del 34 pronuncia un discurso que es conocido como el Grito de Guadalajara. El Grito de Guadalajara dice, no más o menos, dice exactamente lo que les voy a decir. Dice Calles. Entonces, muchas cosas, pero más sustancial es esto. Debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez y de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución. Debemos arrancar a la juventud de las garras de la clerecía y de las garras de los conservadores. Como que nos suena eso de los conservadores de nuevo, ¿verdad? Y finalmente, Cárdenas, ¿qué cree que ocurre? Al día siguiente se presenta el Congreso, cuando todavía no tomaba proceso Cárdenas, pero por órdenes de Cárdenas, una iniciativa de reforma al artículo 3 constitucional que dice que de ahí en adelante la educación de los mexicanos será socialista. Les voy a contar otro capítulo. Mientras tanto, ocurre una persecución local también terrible. Un escenario diferente.
en el estado de Tabasco hay una figura tiránica, la de Tomás Garrido Canaval y sus camisas rojas, asesinos todos. Fue gobernador de Tabasco en 3 ocasiones diferentes hasta 1934. Y por decreto, también, les gustan los decretos, suprime la religión católica, convierte en delito todo culto público o privado, ordena destruir o quemar los templos, cerrar los conventos y expulsar o matar a todos los sacerdotes religiosos y religiosas, así sean extranjeros. La libertad religiosa y las demás libertades quedan conculcadas totalmente. Se acabó la libertad. Había un solo sacerdote, quedó escondido un solo sacerdote, porque incluso sabían que celebraban misa en algunas casas y por chisme de algunos envidiosos iban y pescaban al sacerdote y lo mataban o lo expulsaban. Uno solo se salvó. Y ese solo sacerdote, mi papá lo contactó, o sea, Salvador Abascal Infante, entró a Tabasco a tratar de recuperar la religión, la libertad religiosa y todas las demás libertades que habían sido conculcadas por Garrido Canaval. Eso fue en 1938. Ya no estaba Garrido, pero seguía la misma ley, el mismo gobierno, las mismas camisas rojas. Pero mi papá empieza a recorrer Tabasco, sobre todo rancherías y pueblos donde sabe que la religión católica puede renovarse después de años y años de persecución, de años de no tener nada de culto. De hecho, volviendo a la conversación que es muy importante y muy interesante, de Calles con los obispos, dice Calles en algún momento, miren, sigan con los templos cerrados. Yo calculo que cada mes van a perder el 2% de fieles si siguen con los templos cerrados. Síganle y van a perder toda, ¿sí?, su clientela. Entonces, se ven los superhéroes, eso no es así. Y claro que no era así, al contrario, hubo una acción católica mucho más fuerte, más ferviente. Pero lo que pasa también, mi papá encuentra en los campesinos y encuentra en muchos poblados, trabajadores y más, que están dispuestos a acompañarlo a recuperar la libertad en Tabasco. Dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes no se preocupen. Yo les digo cómo lo vamos a hacer. Nada más quiero que me acompañen el día 12 de mayo. Vamos a sentar, a los cumpleaños, por cierto, 12 de mayo de mi papá, vamos a sentar todos a Villahermosa, más de 100,000 hombres que ya había reclutado en todo Tabasco, pacíficamente, y nos vamos a dirigir a las ruinas de la iglesia de la Conchita, que está en el centro. Así lo hacen. De repente ven desfilar atónitos todos, porque tanto el gobierno como los de Villahermosa, los habitantes de Villahermosa, de los cuales reclutó muy poco mi papá para que no corrieran la voz, porque no tenía suficiente confianza. Ven desfilar a más de 100,000 hombres por las calles de Villahermosa, dirigirse al templo de la Conchita.
Ya había mi papá elegido a ver en los albañiles, dedícase a traer tabiques y arena y pónganse a reconstruir la iglesia, la cosita, y agarra por sorpresa totalmente al gobierno. El gobierno no sabe qué hacer y ya después de una semana, más o menos, de construir, de levantado ya parte del tema de la cosita, entonces el gobernador quiere hablar con mi papá y mi papá le dice, pues queremos que restaure la pata cosa. Usted quita las leyes persecutoras, asunto arreglado. Cada quien para su rancho y ya. Entonces, pero todavía me falta. Entonces, resulta que, pues, dice, no, el gobernador dice, no hay manera de apartar las leyes. O cumple o le voy a echar al ejército. Sí, papá, pues vamos a seguir con la reconstrucción del templo, pase lo que pase. Y va con la gente, dice, ya habla con el gobernador, seguimos adelante. Y como los días los llaman un policía o un soldado, le dice, el gobernador lo quiere ver, era una trampa. Entonces le dice, no desearlos, no es una trampa, lo van a matar. Yo voy, si me están llamando, vamos a dialogar. Entonces, ¿quién me acompaña? Para no solo. Lo acompañaron 11 personas, él y 5 a la derecha y 5 a su izquierda. Salen a la plaza principal de la Conchita, donde he estado yo, a la plaza principal de una cuadra, llegan y los ametrallan. De los 11, 4 mueren, muchos, 2 más canarios, en mi papá ni una bala le tocó. Pero lo meten a la cárcel y entonces le dice el gobernador, lo va a ver, que dice, no, ¿en dónde me quedé? En que sale en que no le tocó ningún balazo. Ah, sí. Entonces sale a la plaza de Villahermosa, la plaza de armas, y lo reciben con ametralladora los soldados y de la gente que lo acompañaba, 4 o 5 mueren, están sus nombres en el templo de la Costita, que finalmente se fue reconstruido, y allí mi papá ni una bala. Sin embargo, lo meten en la cárcel y mi papá, era el único lugar de Hermosa que no conocía. Gracias. Siempre decía, cuando lo metían a la cárcel en diferentes lugares, cuando el sinarismo decía lo mismo, ay, qué bueno, porque ese lugar no lo conocía, es lo que falta conocer de esa ciudad. Entonces, habla al presidente y el presidente Cárdenas ordena que lo saque y que de por escrito cuáles eran legal recomendado, cuáles son las peticiones de don Salvador Abascal. Y dice el gobernador, pues tal y cual, que la libertad religiosa y libertad de cursos y las escuelas y la democracia, que se abre todo. Dice Cárdenas, cumple, pero saca a don Salvador de Villahermosa. Dígale que no vuelva a poner un pie. Dice.
y el templo de la Cosita, siga la reconstrucción de Ordena Cárdenas. Entonces, a mi papá en Don Damaso lo sacan, lo dejan en Isla del Carmen, y mi papá encubierto regresa a Villahermosa, ¿sí? Y disfrazado, dice él, llega a Villahermosa, conocía gente, inclusive el sacerdote ya le había presentado a algunas gentes importantes de Villahermosa católicos, y desde ahí ve que el templo de la Cosita sigue construyéndose. Entonces de repente se da una vuelta y los anima a seguir adelante. ¿Cómo? Usted sí, pero no digan, porque me pusieron que no podía. Y se va. Una vez regresa, ya también en un avión, pero hablar con el gobernador. Y dice el gobernador, ya sé que viene. Primero, a liberar fulano tal que está encarcelado, concedido. Hoy mismo ordenó su libertad. Segundo, que siga la reconstrucción del templo de la Cosita, cancelado. Se lo concedo, concedido. Adelante. Pero nada más con una condición. Usted no puede, ya le habíamos dicho que no podía regresar. Ahora sí, no puede volver a tocar suelo de Tabasco. Pero le cumplimos, pues se cumple. ¿Va? Si me cumplen, cumplo. Yo voy a tener comunicación, como sea, con la gente aquí, voy a saberles. El tenido era el señor Derbez, que fue después chofer de mi papá de muchos años, que era un hombre sencillo de campo, pero era su lugarteniente y parte importante de la reconstrucción, porque él era albañil, sabía de eso. Bueno, y Cárdenas emprende lo que se llama la pequeña persecución. El hecho más notable y sangriento fue lo que pasó en México, porque los camisas rojas que no habían desaparecido, los camisas rojas de Carrero Carnaval, ametrallaban a los fieles en la iglesia en 1936, en la iglesia de Coyoacán, de San Ignacio, no lo tengo aquí, pero la iglesia más importante de Coyoacán, donde tiene una plaza preciosa, enorme, y solamente por ser católicos llegan los camisas rojas armados de matadoras y matan quién sabe cuántos. Y además modifica la Constitución, por ejemplo, para tratar de nuevo de limitar la acción de la Iglesia. Por ejemplo, dice, la legislatura de los estados únicamente tendrán la facultad de determinar, según las necesidades locales, el número máximo de ministros de culto. Entonces, por ejemplo, en Michoacán se crea la ley 100, porque dice el gobernador de Michoacán que solo 100 sacerdotes pueden ejercer en ese estado. Y y así mostrados, otros se ven y dicen, no, es imposible, no puedo
meter al clero en ese conflicto, porque también me causa conflicto con los católicos, en fin, pero sí es un intento muy formal de Cárdenas. Mira, por ejemplo, la autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa hasta de 1,000 pesos por cada caso, cuidará el cumplimiento de esa disposición. O sea, de que los sacerdotes no pagan más de 100, que en su municipio que dejaron que solamente uno o ninguno lo tienen que cumplir. Finalmente llega Manuel Ávila Camacho. Por falta de tiempo no les puedo explicar por qué llega Ávila Camacho y no su delfín o su prefeito, que era el general Francisco J. Mújica. Una historia interesantísima. Pero me la brinco y Ávila Camacho trata de aplicar aquello que sabe muy bien, porque él sabe como general que era, cuando se decreta que ya deben dar fin a la guerra, y entonces el general Roberto Cruz sugiere que aquí nosotros nos hacemos tontos un poquito. ¿Sí? Ellos violan la Constitución, pero poquito. Y nosotros nos hacemos tontos, pero también poquito. Ahí se instala el imperio de la simulación, que vivimos los que vivimos esos años. Por ejemplo, mi querido amigo don Eloy Salazar, vivimos la simulación, porque, por ejemplo, yo estuve en la escuela católica, tenemos libro texto que los maestros elegían, porque era su derecho, pero había otros libros de texto de la SEP, y cuando había inspección, teníamos que guardar en el pupitre los libros que usamos, y rápidamente, porque nos avisaba algún mensajero, y rápidamente sacar del pupitre los libros de texto de la SEP, dice que era lo que estaba. Pues era simulación. Sí. Los mismos inspectores, pues a lo mejor se daban vuelta, pero no hacían tampoco nada. Y es hasta 1992 cuando se logra una reforma importante de los artículos 3, 5, sobre todo 3, 5 y 130. Tercero, es el de la educación. El quinto, porque es el que se refiere a las órdenes religiosas que no pueden ejercer. Y el 130, pues, es de la libertad religiosa en pleno. Y de hecho, las relaciones diplomáticas con el Vaticano se reanudan el 21 de septiembre de 1992. Quiero decir que ese periodo, de Salinas, yo era diputado, a mí me tocó la reforma constitucional del 130, porque fui diputado federal del 91 al 94. Entonces, viví toda esa reforma, que no solamente es de esos artículos que tienen que ver con la religión, de muchos otros más, se fueron como 18 artículos de la Constitución o más,
obviamente uno de los más importantes para nosotros era esos que he mencionado, el 3, el 5, el 130, que era de la libertad religiosa. Y aunque había venido ya Juan Pablo II, le ha recibido López Portillo, no había habido como después con, ya que se ve con Salinas, cuando se ordenó las relaciones, la calle llena y el civil del Papa, no había tal cosa. Cuando estaba López Portillo, pero la diferencia fue abismal. Pero de una visita a otra cambió totalmente el panorama. Y un paso más para la libertad religiosa se da a propósito de la reforma constitucional de junio del año 2011, siendo presidente Felipe Calderón. En 2011 se reforma la Constitución, haciendo de que los tratados nacionales, por ejemplo, por el artículo 1 constitucional, sean de alguna manera incorporados a la Constitución. Todos los tratados de derechos humanos serían a primer nivel, al nivel de la Constitución, tal como pedía el constituyente permanente. Y voy terminando. Y como el expositora he examinado las razones de poder temporal y poder espiritual. Vamos nada más a referir por último a las reformas de la época de Felipe del 24, del 40. El artículo 24 que se refiere a la libertad religiosa y se cambia porque en esencia el decreto reformado habla del derecho a la libertad de convicciones éticas, conciencia y de religión. El texto anterior solamente habla de libertad de creencias. Es importantísimo ese cambio del artículo 24 porque hay un concepto que es fundamental, que es el de la libertad, o bien la libertad de objeción de conciencia. Libertad de conciencia que lleva a legislar en materia de objeción de conciencia. Entonces, y pasamos a nuestros días, finalmente, este tema de la objeción de conciencia. Sucede algo muy, muy triste, que es que el ministro presidente de la Suprema Corte, en un voto particular respecto de una controversia, emite un voto particular diciendo que no le gusta, no acepta la libertad la ley de libertad de conciencia, que hay que repasar más que porque afecta la libertad que tienen las mujeres para abortar. Entonces, dice él, hay una colisión de derechos. El derecho a la mujer, de la mujer a interrumpir, a abortar, y el derecho a la libertad de conciencia. Finalmente, yo digo, no hay tal colisión de derechos. No hay tal colisión. Porque los derechos, con nuestro término,
Los derechos humanos son universales, además de son universales, sino no son derechos humanos. Si el aborto no puede ser universal como no lo es, no lo pueden hacer. No es derecho humano. Eso es lo principal. Segundo, son irrenunciables. Nadie puede renunciar a su derecho a la dignidad, a la libertad. Son intransferibles, son intrínsecos porque nacen del mismo ser humano. Nadie los imitó. No es ningún congreso el que dictó los derechos humanos. Son intrínsecos al ser humano, son coexistentes. De ahí que todos los derechos no son oponibles a ningún derecho. Y por lo tanto, no hay colisión de derechos, porque no se pueden oponer entre sí. Son inmutables e indivisibles, cosa que obviamente desconoce nuestro insigne presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Con eso termino. Hay ciertamente un abismo entre la época en donde se crea el sistema político mexicano, que, como ya dije, se crea por Obregón y Calles, aunque Calles es el que inventa el Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI. Pero Obregón está totalmente de acuerdo con él. Hay un inmenso paso que se da entre eso, que fue causa de persecución sangrienta contra los católicos por parte del Estado y de los católicos, empezando por la jerarquía, la expulsión y también matanza de sacerdotes, porque a quien sorprendían, no una cosa que no, a quien sorprendían dando misa en una casa particular, por ejemplo, la ejecutaban. Yo le pedí, por ejemplo, San Rafael y Valencia, era mi tío abuelo. Él anduvo a Salta de Mata, el obispo de Jalapa andaba a Salta de Mata, celebrando misa en las casas donde podía, donde les llamaban y confesando, dando la comunión. De ese México oscuro, terrible de catacumbas, al México de hoy, sí hay una diferencia muy importante, incluso jurídica. Ya he dicho, ha habido una lucha también jurídica. Carlos Castillo decía que es la batalla cultural ganada. En ese momento, dicho por Carlos Castillo, que era un hombre muy sabio, o sea, es que fue una batalla cultural terrible, pero finalmente los católicos la ganamos. Cuando decía, predecía y casi profetizaba por Calles que no había católicos, que 2% cada mes iban a quedar en nada los católicos. No solamente eso, sino que se renovó la fe, etc. Ahora hay libertad, pero ojalá hubiera el mismo fervor que había en la cristiada.
que había en los años 20 y 30 y 40 y todavía más adelante. Mucho fervor cristiano, católico. Eso es extrañar. Ciertamente se reformaron las leyes, se ablandaron las autoridades, pero lamentablemente también se han ablandado muchos católicos que ni siquiera se traen muchas veces a dar la cara diciendo que son católicos y viven vergonzantemente sus catolicismo a escondidas. No, hay que vivirlo así como nos han enseñado los que nos precedieron en la lucha para que se dé la libertad que hoy tenemos. No es toda la que quisiéramos. Y no me quiero ya alargar por ese punto, con ese punto, pero la que hemos conquistado es bastante libertad, como para que no ejerzamos y no podamos decir en público lo que decimos en privado, lo que creemos en privado. Yo fui diputado varias veces, diputado local y federal, y en la tribuna más tarde del país, en 1985, ni siquiera le puedo hablar defensor de mi causa, del colegio electoral, ahí confesé mi fe católica, con el escándalo del PPS, del PT, después fue PT, que era del PMT, un escándalo que bájenle, quiten el micrófono para siempre, no se puede decir así. Me contestaron y ya mis compañeros del PAN se aventaron después a decir cosas también así, y cada vez más se conquistó espacio por lo. Fui el primero, incluso mi compañera, uno de mis compañeros, Felipe Calderón, dijo: ¿qué cosa hiciste? ¡Qué maravilla! Porque eso va a ser posible que muchos se atrevan a hacer lo que tú hiciste. Fíjense, de 1985, que se vivía también un poco obscura ya, y no se podía decir un católico político, diputado o senador, o diputado local o presidente municipal, ni siquiera presidente de la República, como Fox, si fuese un Cristo en su toma de posesión. Claro que lo criticaron, pero le valió. Y también Calderón públicamente confesó su fe, y mi hermano Carlos María también. Entonces, la conclusión es esta. Ahora tenemos una libertad que ya hubieran querido los cristianos, ya hubieran querido los católicos de los años 30 y de todavía de la era de la simulación del 40 al 92. Ya que los que vivimos esa era, la simulación, lo disfrutamos ahora. Entonces les digo a mis queridos oyentes, atrévanse a ser católicos completos, no pasa nada, no sean políticamente correctos, escondan sus creencias, no debemos esconder, debemos proclamar, debemos estar orgullosos, nosotros sí, debemos estar orgullosos de lo que creemos, y lo podemos decir y publicar. Hay otros que dicen que son muy orgullosos de lo que son. No creo que deban estar orgullosos.
pero nosotros sí, los auténticos católicos. Muchas gracias y con eso me despido, queridos oyentes.